Buenos días, buenos días. Buenos días Claudia, buenos días Mara, buenos días Adamaris. Bueno, como lo prometí en Buenos deuda, días. vamos a empezar, ¿no? Pues se va a compartir. Indicamos, ¿no? Si pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ya, en la clase anterior habíamos indicado que eran las operaciones binarias, ¿verdad? Habíamos dicho que si yo tengo un determinado conjunto y yo tengo una operación binaria entre dos elementos de ese mismo conjunto, ¿sí? Y como resultado me da un elemento que también pertenece al conjunto, ¿sí? En cada uno de los elementos, es decir, si yo hago la operación entre A con B, A con C, A con D, así sucesivamente, si todas las operaciones binarias entre esos elementos me sigue dando como resultado un elemento del mismo conjunto de partida, yo digo que eso es la definición de operación binaria, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de operación binaria? Que si A, operación binaria con B, pertenece a S, ¿sí? Que si A y B pertenecen a S, A operación binaria también va a pertenecer a S. Ese es el conjunto, ¿no? Muy bien. Ya habíamos hablado sobre las propiedades. Vimos la propiedad de cerradura, que me dice que A operación binaria con B debe pertenecer a S, ¿sí? La propiedad conmutativa, vimos la asociativa, el elemento neutro y el elemento inverso, ¿sí? Les pedí que leyeran esta parte, de lo mismo que habíamos indicado en las propiedades, ¿no? Una cuestión. Algunos tienen problemas con el libro, no saben dónde está el libro. Les voy a dejar aquí el link, me va a tomar este tiempito, y les voy a dejar el link del libro, ¿no? Aquí en el chat, para que nadie tenga problemas con dónde encuentra el libro. Porque estoy más seguro que nadie leyó lo que le pedí que leyera. ¿O alguien lo leyó? Ahí en el chat tienen el link, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El ejemplo también quiero que lo revisamos, pero vamos a revisarlo de nuevo. Que me dice que sea el conjunto Z y la operación binaria asterisco definida en Z. Le ponen el asterisco, ¿no? Si son dos operaciones binarias, quizá le cambien asterisco y le pongan otra letra. Otro símbolo, disculpe. ¿Cuál es la operación binaria? Pues que A, operación binaria con B, va a ser igual a la suma de A más 3 veces B. ¿Ya? Son números enteros, ¿no? Son números enteros, ese es el conjunto. Ahora, A más 3 veces B. El valor de A más 3 veces el valor de B. Si ustedes se cumple la propiedad de cerradura, sí se cumple. ¿Por qué? Como le explicaba esa vez. Usted póngale cualquier valor a A y B, cualquier valor de los números enteros, por eso le dice que el conjunto son los números enteros. Póngale cualquier valor a A y B. Y luego reemplace los valores. El valor de A, como yo le decía, por ejemplo, digamos que A vale 1 y que B vale 2. Si A vale 1, va a ser 1 más, y si B vale 2, 3 por 2, ¿verdad? Entonces 3 por 2, 6, y 6 más 1, 7. ¿Ya? Y mi pregunta es, ¿7 pertenece a los enteros? Sí pertenece a los enteros, ¿verdad? Sí pertenece a los enteros. Entonces, como sigue perteneciendo al conjunto de partida, entonces decimos que sí cumple la propiedad de cerradura. Y además cumple la definición de operación binaria. ¿Ya? Pero ¿cuáles no se cumplen? ¿Cuáles no se cumplen? Los que están aquí, ¿verdad? Las demás propiedades. Conmutativa, asociativa, elemento neutro y elemento inverso. Mire, aquí
es una de las veces en que, bueno, en operaciones binarias es una de las veces en que las propiedades no necesariamente se cumplen. Por lo general, la propiedad de la suma se cumplen todas, de la multiplicación, de la división, etcétera. Pero cuando hablamos de operación binaria, tiene sus propiedades, pero no necesariamente se cumplen. ¿Ya? Creo que es una de las pocas veces. Veamos este ejemplo para que se entienda mejor. ¿Qué es una operación binaria? Mire aquí. Definimos a S como triángulo, cuadrado y círculo. ¿Ya? Las figuras geométricas principales. Triángulo, cuadrado y círculo. Y la operación binaria entre ellos es S mostrada en la siguiente tabla. ¿Cómo se escribiría esto? Bueno, usted tiene los valores de S en la parte superior, ¿verdad? Y tiene los valores de S en la parte vertical, como le indicaba ese día, ¿no? Es como cuando a nosotros nos enseñaron la tabla periódica. Ve, la tabla periódica, la tabla de multiplicar. Nos escribían los valores del 1 al 10 arriba, y los valores del 1 al 10 en forma vertical, en columna, y yo multiplicaba el primer valor de la fila por el primero de la columna, ¿verdad? Y así sucesivamente. Lo mismo pasa aquí. Vamos a hacerlo acá también en la pizarra para que se entienda mejor, ¿ya? Eso sí, necesito que ustedes estén activos y me vayan diciendo qué resultado o cosas así, ¿ya? Yo creo que las clases de matemáticas las voy a empezar así nomás. Porque yo creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Ya. Ahora, veamos. El ejercicio me dice que yo tengo que la operación binaria del triángulo, cuadrado y círculo. Tengo triángulo, cuadrado y círculo. Y me dice que triángulo con triángulo es triángulo, triángulo con cuadrado es cuadrado, y triángulo con círculo es círculo, y cuadrado con triángulo es círculo. A ver, déjame ponerle otro color. No se entiende lo que estoy haciendo, ¿no? Triángulo con triángulo es triángulo. Triángulo con cuadrado es cuadrado. Y triángulo con círculo es círculo, ¿no? Cuadrado con triángulo es círculo, me dice. Que cuadrado con cuadrado es triángulo. Y que cuadrado con círculo es cuadrado. Y por último, me dice que el círculo con triángulo es cuadrado. El círculo con cuadrado es círculo. Y que círculo con círculo es triángulo. ¿Ya? Entonces, antes de conocer esto, lo primero que yo debo saber es mi conjunto. En este caso, el conjunto sí me lo dan y me dice que mi conjunto es igual al triángulo, cuadrado y círculo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería aquí? ¿Cómo yo lo trabajaría? Por ejemplo, yo le pregunto a Damaris, triángulo, operación binaria con cuadrado, ¿a qué es igual?
No está Mari. Yo es que no sé, no entendí eso. No presté atención. No presta atención. No. Vea eso. Carlos, Ya, profe. buenos días. Cuadrado, ¿no? Disculpe. Cuadrado. Si yo lo tengo volumen bajo. Puedo indicar ya, Carlos, que no lo escuché. Triángulo por cuadrado es cuadrado, ¿no? Correcto. No es un por si acaso. No es un por, es operación binaria. Triángulo, operación binaria. Triángulo, operación binaria con cuadrado. Igual a cuadrado. Muy bien. ¿Sí? O hay que ver cómo lo indica el libro, porque puede ser que sea al revés, ¿no? Que este sea mi primer operador y este sea mi segundo. Vamos a revisar, porque eso puede ser un detalle. Sí, correcto. Es como yo lo estoy tomando en cuenta. Sí, es este, operación binaria con este. Ve, esta operación binaria con este. Ya, Claudia, ¿cuánto es cuadrado? Operación binaria con círculo. Claudia, Ande. ¿cuánto es cuadrado operación binaria con círculo? Pues yo no entiendo bien esa parte. ¿Es triángulo? ¿No? Primero se ubica en el cuadrado, ¿verdad? Ajá. Operación binaria con cuál? Con círculo. Cuadrado, operación binaria con círculo, ¿cuánto le da? Cuadrado. ¿Pero por qué? No. ¿Ok? ¿Qué? Pregunta nomás. ¿Por qué así? A ver, es que me confundí en esa parte. Es, por ejemplo, imaginemos que a usted le da la tabla del 1 al 3, ¿ya? Decimos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Ya? Y ustedes le dicen que 1 por 1 es 1. Que 1 por 2 es 2. Y que 1 por 3 es 3. ¿Ya? Le dicen que 2 por 1 es 2. Le dicen que 2 por 2 es 4. Y le dicen que 2 por 3 es 6. 3 por 1, 3. 3 por 2, ¿ves? 3 por 2, 6. Y 3 por 3, 9. ¿Ya? Lo que le está dando es algo parecido a esto, solo que en gráficos. ¿Sí? Le están diciendo que al multiplicar la primera fila y la primera columna es el valor que está aquí. Al multiplicar la primera con la segunda es el valor que está aquí, y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo está pasando acá. Si yo multiplico la primera fila, que es el triángulo, con la primera fila, que es el triángulo también, ¿cuál va a ser mi resultado? Obviamente el que tengo aquí, ¿verdad? Primera fila, primera columna. Si deseo el valor de la segunda fila con la tercera columna, ¿cuál va a ser mi resultado? El que está aquí. Y si deseo el valor de la tercera fila con la segunda columna, mi resultado va a estar aquí. ¿Se entiende mejor? Ahora ya entendí. ¿Sí entendió? Sí.
No le escuché, Claudia. A ver. ¿Sí entendió o no entendió? No, no entendí. Sí, ya entendí. Ya. Ah, entendió. Ajá. Ahora sí le pregunto a Osmara. ¿Cuánto es triángulo? Operación binaria con círculo. Círculo, igual. Correcto, muy bien. ¿Sí? Estamos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los conceptos importantes que yo debo de sacar aquí? ¿Cuáles son los conceptos importantes? Voy a borrar esto para que no confundamos. Ahora, ¿cuáles son los conceptos importantes? Si se da cuenta que cada uno de los resultados de los que están con azul, ¿a qué conjunto pertenecen? Estos que están aquí. Cada uno de los elementos, ¿a qué conjunto pertenecen? El conjunto ese. Correcto. Simone, si está hablando, no le escuché. Tiene problemas con el micrófono. Ese. Exactamente. Exacto. El triángulo, el cuadrado, el círculo pertenecen al conjunto S. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es o no es una operación binaria entonces? Sí es. Ya les he dicho que no hagan eso de presionar y de presionar porque no se le escucha nada. ¿Qué decía Giancarlo? Que sí, ¿no? No, no pertenece. No es una operación binaria. Sí, sí. Sí, sí es una operación binaria. Porque recuerda que la única condición para que sea operación binaria es que cada uno de los resultados, todos los resultados, deben de pertenecer al conjunto de partida. En este caso, deben de ser triángulo, cuadrado o círculo. ¿Ya? En el caso anterior, debía ser un número entero. ¿Sí? Si me hubiese salido en algún caso un número decimal, obviamente no era una operación binaria. ¿Ya? Entonces, mira aquí. Podemos probar las otras propiedades, ¿verdad? Como por ejemplo la propiedad conmutativa. ¿Qué me decía la propiedad conmutativa? ¿Usted se acuerda? A operación binaria con B era igual a B operación binaria con A. ¿Ya? Yo le pregunto, ¿se cumple esa propiedad? Por ejemplo, veamos aquí. ¿Qué pasa si yo pongo triángulo, operación binaria con cuadrado? ¿Verdad? Triángulo, operación binaria con cuadrado, si se cumple la propiedad conmutativa, debería ser igual a ¿qué cosa? Debería ser igual, la luz no la deja ver la A, pero aquí hay una A. Debería ser igual a ¿qué? A cuadrado, operación binaria con triángulo. ¿Sí o no? Déjeme moverla aquí de tal forma que se vea. Ahí yo creo que sí, ya. Entonces, si la propiedad conmutativa se cumple, triángulo operación binaria con cuadro debería ser igual a cuadro operación binaria con triángulo. Veamos si es verdad eso. ¿Cuánto vale triángulo operación binaria con cuadrado? ¿Cuánto vale? Hola. Cuadrado. Cuadrado, muy bien. Yo creo que aquí Giancarlo va a ser el único que va a sacar 10 en participación en clase. ¿Y cuánto es cuadrado operación binaria con triángulo?
¿Cuánto es cuadrado? Triángulo. ¿Cuánto? Triángulo. Triángulo, muy... Triángulo. No es triángulo. Cuadrado, operación binaria con triángulo. Primera columna, segunda fila. Círculo. Círculo. Círculo, muy bien. Círculo. Y yo le pregunto, ¿triángulo es igual a círculo? ¿Triángulo es igual a círculo? No, ¿verdad? No. ¿De cuadrado igual a círculo? No. Entonces, puedo decir que no se cumple. Siempre que quiera hacer una deducción, puedo poner los 3 puntos e indico, por ejemplo, que no se cumple. La propiedad conmutativa, ¿no? Ahí ustedes pueden probar con muchas más o con las otras que quedan y podrían indicar si se cumple o no se cumple. Estamos. Saque captura por si acaso. Igual el ejercicio está en el PDF, ¿no? Entonces veamos acá. Ya que lo explicamos un poquito en la pizarra. Dice, en esta operación el resultado se obtiene combinando cada elemento que se encuentra debajo del símbolo de la operación, es decir, debajo de aquí, combinando estos. Esta es la primera parte, ¿no? Con cada uno de los que se encuentran en la parte derecha, los de acá. De dicho símbolo. Así, triángulo, operación binaria con cuadrado, es cuadrado. Bueno, esto ya lo revisamos, ¿no? De acuerdo a esto, se observa que cualquier combinación siempre dará un elemento de S, que también lo dijimos. Cualquier operación que usted haga siempre va a dar un elemento de S. Por lo tanto, es una operación binaria, ¿no? Dice, adicionalmente, se puede verificar que la operación no cumple la propiedad conmutativa. También lo hicimos, ¿verdad? Nosotros lo demostramos con otros valores, pero aquí, por ejemplo, le indica que círculo, operación binaria con cuadrado, es diferente de a cuadrado, operación binaria con círculo. ¿Sí? Y acá demostró otra propiedad, ¿ve? Que no cumple la propiedad asociativa. Si usted resuelve esto de aquí, ¿sí? Resuelve esto de aquí, se dará cuenta de que no es igual. Resuélvalo de aquí, a ver, resuélvalo ahí en su casa. Resuélvalo en su casa. Buenos días. Resuélvalo en su casa. Y me indica cuánto le da el resultado final. Le doy 1 minuto. Tienen 1 minuto. Jóvenes, recuerden que participación en clase también es una nota que yo califico. Y es una nota que la pongo yo. No es triángulo, le dice. Triángulo dice usted. Ya, vamos a revisar. ¿A alguien le salió diferente? ¿A alguien le salió diferente? Ya vamos a revisar. A ver, veamos. Veamos. Aquí, ¿qué tengo yo? Déjenme compartirla acá. Vamos a revisar si el joven ya Carlos tenía razón. Yo aquí tengo la propiedad asociativa, ¿verdad? Que me dice que A operación binaria
con la operación binaria entre B y C debe ser igual a la operación binaria entre A con B y luego operación binaria con C. Es decir, como que lo agrupaba de diferentes maneras, igual me iba a dar el mismo resultado. Veamos si en este caso se cumple, aunque ya nos dice que no se cumple, ¿verdad? ¿Cuánto es? Lo primero que yo tengo que resolver es el paréntesis, ¿verdad? ¿Cuánto es triángulo operación binaria con cuadrado? Triángulo. Operación binaria con cuadrado es cuadrado, ¿verdad? Triángulo operación binaria con cuadrado es cuadrado. Entonces me va a quedar círculo, operación binaria con lo que me quedó aquí adentro, que era cuadrado. ¿Ya? ¿Y cuánto es círculo, operación binaria con cuadrado? Círculo, operación binaria con cuadrado es círculo. ¿Ya? Entonces del lado izquierdo me quedó círculo. Vamos a ver cuánto me queda del lado derecho. Entonces yo digo, primero resuelvo paréntesis, ¿verdad? Lo que está aquí, círculo, operación binaria con triángulo. Círculo, operación binaria con triángulo es igual a cuadrado, ¿verdad? Círculo, operación binaria con triángulo es igual al cuadrado. Y cuadrado, operación binaria con cuadrado, cuadrado, operación binaria con cuadrado, me da como resultado triángulo. ¿Ya? Entonces, obviamente, el círculo es diferente al triángulo. Y al ser diferente, significa, ¿qué cosa? Que no se cumple la propiedad asociativa. Entonces, 3 puntos. No se cumple la propiedad asociativa. ¿Ya? Son cosas que yo les preguntaré. Por ejemplo, ¿se cumple la propiedad asociativa? ¿Verdadero o falso? Y usted tendrá que hacer este procedimiento, ¿no? Plantear la propiedad asociativa y resolver. ¿Estamos? Bueno, como en este ejemplo, déjenme seguir compartiendo el documento. Dice, en el caso de que el conjunto S se definan dos operaciones binarias, asterisco y numeral, es posible hablar de una propiedad distributiva. Bueno, en este caso no se definen dos operaciones, pero si en el caso se definiese, ¿no? ¿Sí? Bueno, y eso es todo por hoy, con lo que viene siendo operaciones binarias. Si se dan cuenta, ya el siguiente tema, ya es un tema más familiar a ustedes, que vienen siendo operaciones entre números reales, ¿no? Como la suma, la multiplicación, la división, ¿ya? Tenemos relación de orden, ¿sí? Esto lo vamos a pasar un poquito rápido, pero voy a ir explicando obviamente qué significa cada cosa, ¿no? Cosas como mayor, menor, ustedes sí conocen. Acá máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, esas cosas también las conocen ya. Números primos, números compuestos, pero son cosas que tenemos que definir, ¿no? Es decir, sí sabemos que es un número primo, sabemos que es un número compuesto, pero no sabemos la definición. Eso es lo que vamos a buscar en la siguiente clase, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguna duda con números, con operaciones binarias? Hoy día yo creo que haré una clase de refuerzo con ustedes. Está más que claro que la clase no es obligatoria, pero si también usted se siente perdido o quiere mejorar o quiere revisar algún otro ejercicio para mejorar lo que ya conoce, pues está invitado. Yo les pasaré, creo que Giancarlo tengo el número. No, ya estoy en el grupo de ustedes, ya bueno. Al grupo de ustedes les pasaré el link, ¿no? Estamos. Me imagino que programaré
Para no molestarle con su horario de la tarde, les molestaré con su horario de la mañana, ¿ya? Entonces termina clase a las 10:30 y empezamos a las 10:40, empezamos con el refuerzo, ¿ya? Profe, Dígame. ¿Nadie tiene preguntas acerca de esto, del refuerzo? Pero la clase siempre terminan a las 11:30. Sí, eso también iba a decir yo. Las clases terminan a las 11:30. Claro, pues. Por eso le dije 11:40. Dijo 10:40. 10:40 le dije. Sí. No, fue un error. 11:40. Ah, bueno, sí, sí. Ya. Entonces en eso quedamos, ¿no? Igual, recuerde que no es obligatorio, ¿no? Si usted se siente que me le estoy robando tiempo de su vida o algo por el estilo, puede tranquilamente no asistir, ¿ya? Lo que vamos a hacer es resolver ejercicios. No vamos a adelantarnos al material que ya tenemos. Vamos a resolver ejercicios. ¿Estamos? Bueno, yo me despido. Más tarde hago el despido correcto porque igual tenemos eco. Así que nos vemos en eco. Chao, chao.